Shema Yisrael, Shema Eloheinu Shema Ed, وعطايت شيما إلوك أفكل لبابك وافكل نفسك وافكل ميقودك وايو أدي بارم إلا إيشر قاناكي أمصابك أيو معلي بابك وشنن تما ألبانك ودبر طابنا أفشبتك ببيت أبلكتك بالديرك بشخابك وفقومك وقاشر تما لوت على يدك وايو ألتا طافق بين اينك وكاطب تما على المازوزوت بدك وافشارك. Que Shalom esté con ustedes. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema que me han estado pidiendo para saber del origen del Talmud, que es la Torah oral, si existe, si no existe, si es real, si no es real. Y quiero dar respuesta a todas esas preguntas en esta enseñanza, que se llama iniquidad de los rabinos. Para crear el judaísmo rabínico y para crear el judaísmo hubo que crear una literatura, como le he dicho otras veces. Y esto tenemos que hablarlo, aunque duele a algunas personas, pero como me dice el mismo Mario Sabán, la verdad interior siempre aunque duela. Entonces, respondiendo a esta pregunta, los rabinos tuvieron a bien, por su voluntad, crear una Torah al lado de la Torah escrita. Es decir, la Torah Shebealpei, la Torah salida de la boca, al lado de la Torah Shevitá, Torah escrita. Sabemos que el creador dio la Torah escrita, pero ellos crearon la Torah Shebealpei, la salida de la boca, para tener autoridad en ellas. Y esa es la primera que vamos a tratar. Si existe o no la Torah oral, ¿qué es la Torah oral? Vamos a ver de dónde los rabinos sacan su autoridad. Vamos a ver las interpretaciones que hacen aún irracionalmente. Vamos a ver cómo santifican las tradiciones de los hombres y cómo crean leyes artificiales que no existen en la Torah y ellos le dan validez. Tenemos que estar bien a cuenta con estas cosas para entender. Lo primero, que creación rabínica es la Torah oral. La Torah oral es creación de los rabinos. Y vamos a ver por qué. Y le voy a explicar. Según los rabinos, Moisés recibió juntamente con la Torah escrita una Torah oral en el monte Sinai, que era la explicación de la Torah escrita. Entonces, según el judaísmo. En el Talmud, dice así, miren, en el Talmud hay un pasaje, Talmud Babli, Tratado Shabbat 31a, 2.5. Así que lo tenga, lo consulte. Dice así: los sabios enseñaron un incidente que involucró a un gentil que vino antes que Chamaí. El gentil le dijo a Chamaí, para especificarle, Chamaí es una de las personas más influyentes del primer siglo dentro del judaísmo. Chamaí vivió del año 50 al año 30 aproximadamente. Fue un rabino judío que vivió en el siglo I y un personaje importante de la principal obra de la literatura rabínica, la Mishnah. Así que van a mencionar a Chamaí y a Hillel, que eran dos sabios del primer siglo. Eran dos sabios del judaísmo del primer siglo. Dice, el Talmud, Tratado Shabbat 31a, 5. Los sabios enseñaron que hubo un incidente que involucró a un gentil que vino antes Chamaí. El gentil le dijo a Chamaí, ¿cuánta Torah ustedes tienen? Y él le dijo, tenemos dos Torah, la Torah escrita y la Torah oral. El gentil le dijo, con respecto a la Torah escrita, te creo, pero no con respecto a la Torah oral, no te creo. Conviérteme al judaísmo con la condición de que solo me enseñes la Torah escrita. Chamaí lo regañó y se enfureció y lo echó con reprimenda de su casa. El mismo gentil se presentó ante el otro sabio Hillel, quien lo convirtió al judaísmo y comenzó a enseñarle la Torah. El primer día le mostró las letras del alefato, el Aleph, Bet, Gimel, el Dalet, etc. Al día siguiente, invirtió el orden de las letras y le dijo que un Aleph es una Taf, y así sucesivamente. El converso le dijo, pero ayer no me dijiste eso. Y le dijo, ¿ves que es imposible aprender lo que está escrito sin aprender una tradición oral? ¿No confías en mí? Por lo tanto, también debe confiar en mí con respecto al asunto de la Torah oral, y aceptar la interpretación que contiene. Es decir, que la Torah oral hay que aceptarla por fe y confiar en que realmente existe, pero no hay una evidencia. Dice, así que la doctrina fundamental del judaísmo es la creencia en la Torah oral. El Talmud explica que esta Torah oral fue revelada a Moisés en una segunda revelación en el monte Sinai. Según el Midrash, esta segunda Torah fue dada oralmente para preservarla de los gentiles. El creador sabía, dice el Talmud, que el Tanaj sería traducido al griego, y explica el Midrash, así él dio la Torah oral, la Mishnah, el Talmud y el Midrash oralmente para conservarlos como dominio exclusivo de los rabinos, a modo de conocimiento
secreto. ¿Ve? Entonces, ese es el arma fundamental que utilizan los rabinos para poder tener autoridad, ya que en la Torá escrita ellos no tienen autoridad. Por ejemplo, la Torá oral, la supuesta Torá oral, se divide en tres partes. Y estas tres partes constituyen el Talmud. Es decir, que el Talmud es la unión de las tres partes de la Torá oral. La primera parte de la Torá oral es la Mishnah. Mishnah es una palabra hebrea, se escribe Mein, Shin, Nun, Hei, que quiere decir repetición. Esta Mishnah está redactada en versículos cortos escritos en idioma hebreo llamado Mishnayot, en singular de Mishnayah, diminuto de Mishnah. Es decir, que la Torá oral fue oral hasta el siglo II. En el siglo II fue puesta por escrito por un hombre llamado Judá Nasi, el príncipe. Es decir, que el Talmud es simplemente la Torá oral puesta por escrito. Y contra de las tres partes. La Mishnah, como ya le expliqué, que significa repetición. La segunda parte es la Gemara, que Gemara viene de la palabra hebrea Gamar, que quiere decir completar. Y se escribió mayormente en arameo. Y se escribió la Gemara entre el siglo II y el siglo V. Y luego viene la tercera parte, que es el Midrash. Midrash, que Midrash quiere decir explicación. Es decir, Mishnah, repetición, Gemara, completamiento, Midrash, la explicación. ¿Ves? Esas tres cosas juntas son lo que constituyen el Talmud, que es la Torá oral puesta por escrito. Y de ahí es donde está la base para que los judíos saquen su autoridad. Entonces basan su autoridad en la Mishnah, la Gemara y el Midrash, no en la Torá. Vemos eso. Entonces, el segundo punto, ya estamos viendo qué es la Torá oral. Es ese resumen. Y si empezamos a buscar hacia atrás, por ejemplo, el Midrash fue escrito entre el siglo II y el siglo IX. Ahí está. Es decir, que todo lo que es la Torá oral ya no es oral. Ahora está escrito porque es el Talmud. Entonces el Talmud constituye la base fundamental de la autoridad rabínica, pero les digo algo, muchos rabinos que yo conozco, no conocen la Torá, no conocen el Talmud. Entonces la autoridad proviene de ahí. El segundo principio del judaísmo rabínico es la creencia que los rabinos tienen autoridad absoluta para interpretar las escrituras. ¿Ve? Es decir, que según el judaísmo, los únicos que tienen autoridad para interpretar las escrituras son los rabinos. Y que los rabinos, ellos dictan en materia religiosa, es por definición verdadero e incuestionable. Es decir, lo que un rabino dice es incuestionable y es verdadero. Esto está mayor expresado por la doctrina rabínica, que afirma que si los rabinos dicen, fíjense, que su derecha es la izquierda y que la izquierda es la derecha, tiene que obedecerlo sin cuestionarlo. Por ejemplo, si un judío estudioso del Talmud se da cuenta que una interpretación del Talmud contradice la Torá, la respuesta de su maestro es, los rabinos lo han interpretado así, y nosotros no tenemos ningún derecho para cuestionarlo. Es decir, que si te das cuenta que hay contradicciones entre el Talmud y la Torá, entonces ellos dicen que si los rabinos interpretaron la Torá así, hay que creer a los rabinos. Un ejemplo de eso, fíjense, le voy a dar un ejemplo de eso, clásico, que está en el mismo Talmud, en el tratado Baba Metzia, 59b del Talmud Babli. Así que si alguien lo tiene, lo busque, porque es un incidente dado con un rabino, que es el rabino Eliezer, que según el mismo Talmud fue el maestro del legendario Rabí Akiva, que ellos lo tienen como una gran personalidad. Entonces, este hombre, Rabí Eliezer, dicen que en una ocasión tenía una discusión y un debate con el resto de los rabinos de su tiempo sobre alguna cosa de la ley rabínica. El Rabí Eliezer sostenía que cierto tipo de horno no podía contraer impurezas, mientras que los demás rabinos decían que sí. Esto lo dice está en el tratado Baba Metzia 59b del Talmud. El Talmud relata que ese día el Rabí Eliezer utilizó todo tipo de argumentos inimaginables para convencer a los rabinos que él tenía razón, pero no pudo convencerlos. El Rabí Eliezer estaba muy frustrado porque sus compañeros no le creían. Sus argumentos racionales demostraban claramente que él tenía la razón. Pero esto no era bastante convencedor para los demás rabinos de su tiempo. Y no cambiaban de razonamiento. ¿Y qué podía hacer Rabí Eliezer? Desesperado, como estaba Rabí Eliezer, invocó un milagro y gritó diciendo, si yo tengo razón, que los árboles lo demuestren. Todos los rabinos en la academia oyeron de repente un gran grito y un gran estruendo, y cuando miraron fuera, vieron todo un huerto de árboles desarraigándose inexplicablemente y volando por el aire. Los rabinos quedaron muy asombrados, pero se volvieron a Rabí Eliezer y le dijeron, nosotros no hacemos caso de los árboles. Rabí Eliezer intentó de nuevo y gritó diciendo, si tengo razón, que el río lo demuestre.
todos los rabinos de la academia corrieron afuera y, y fueron testigos de cómo el río empezó a fluir al revés. Los rabinos quedaron ahora sumamente impresionados, pero se volvieron a Rabí Eliezer y le dijeron, nosotros no hacemos caso de los ríos. El rabino Eliezer ahora le hervía la sangre y gritó, si tengo razón, que las paredes de la academia lo demuestren. Las paredes de la academia empezaron de inmediatamente a hundirse. Los rabinos se volvieron a Eliezer y dijeron, nosotros no hacemos caso a las paredes. Rabí Eliezer ya no sabía qué hacer y gritó finalmente, si la Torá está de acuerdo conmigo, que lo demuestre el cielo. En ese momento todos los presentes en la academia oyeron la voz del cielo que decía, ¿por qué disputáis con Rabí Eliezer, viendo que en todo asunto de la Torá está de acuerdo con él? Los rabinos quedaron muy impresionados, pero de nuevo se volvieron a Rabí Eliezer y le dijeron, lo sentimos, pero no hacemos caso del cielo, porque de Barín 30:12 dice que la Torá no está en los cielos. Sacando el texto de su contexto, estos rabinos, para probar que Rabí Eliezer y ellos no tienen que hacer caso al creador en materia de Torá. Es decir, que lo que saben de Torá son ellos ni el creador. Una vez que la Torá fue entregada, no permanecía en los cielos según los rabinos. Y en consecuencia, el creador no tiene por qué interpretarla. La conclusión es que el judaísmo rabínico tiene, o escuchen, la última palabra y que las interpretaciones que ellos hagan igualan a los decretos del mismo creador. Y por tanto, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando? Entonces, pero la historia no termina ahí. La historia dice que Rabí Eliezer tiene una continuación. Sigue contando el Talmud que después del careo con los rabinos, Rabí Eliezer, uno de estos rabinos, estaba paseando por el bosque cuando se encontró con el profeta Elías. Los rabinos creen que Elías nunca murió y que a menudo se comunica con ellos. Este rabino preguntó a Elías, ¿qué es lo que dijo el Creador cuando que los rabinos de Israel dijeron que ellos no le hacen caso al cielo? Elías reveló que en ese momento el Creador se rió y dijo, Banaí Nishuni, mis hijos me han derrotado, mis hijos me han derrotado. Les repito, esa cita está en el Tratado Baba Mexía 59 del Talmud Baba. ¿Se dan cuenta? Entonces, no aceptan interpretaciones, sino la que ellos digan. De ahí ellos sacan que la autoridad total de las escrituras la tienen los rabinos, sacando todo el contexto. Pero como no se pueden apoyar en la Torah, crearon el Talmud para poder tener una literatura que apoyarse. Recuérdense que todas las religiones crean su propia literatura para tener autoridad, y los rabinos no están exentos. Otra iniquidad que cometen los rabinos es la interpretación irracional de textos en la Torah. Por ejemplo, en la Torah nos habla que nos dice en Deuteronomio 31 que la Torah estaba escrita de tal modo que resultaba comprensible a cualquier israelita solamente leyéndola. Pero, fíjense, los rabinos utilizan un método que se llama interpretación midrashica. Interpretan las escrituras a su gusto y la acomodan. Por eso dicen que tiene la Torah 70.000 maneras de interpretarla. Por ejemplo, miren, ¿cómo interpretan los rabinos? Éxodo 32, 23:2. Si tú vas a Éxodo 23:2 y usted lo lee, dice así la Torah en Éxodo 23:2. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás en un pleito, inclinando a la mayoría para pervertir la justicia. Lo que nos está diciendo es que no debemos culpar a alguien porque todos piensen que esa persona es culpable, sino que debemos testificar la verdad, ocurra lo que ocurra, aun cuando seamos la única voz de la razón. Pero ¿qué hacen los rabinos con este texto? Fíjense, los rabinos toman ese mismo pasaje y derivan un principio completamente diferente. Aquí leemos que dice, no sigas a la mayoría. Los judíos, ¿qué hacen? Le quitan las primeras palabras y las últimas y dejan solo, inclinándote a la mayoría. Es decir, el texto dice, no seguirás a la mayoría, no seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás en pleito, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Los judíos quitan la primera parte y la segunda y dejan solo inclinándote a la mayoría. Y extraídas de su contexto original, estas palabras son interpretadas como que el Creador quiere y ordena que nosotros sigamos a la mayoría de los rabinos. Y cualquier cosa que la mayoría de los rabinos digan es obligatorio o incuestionable basados en su interpretación de Shemó 23:2. ¿Se dan cuenta? Según ellos, debemos seguir a la mayoría. Pero nosotros sabemos que debemos seguir no a los muchos rabinos, sino solo a la verdad.
Pero a ellos no les importa esto, ya que los rabinos tienen la prerrogativa, según ellos mismos, de interpretar a su gusto. Esta práctica de sacar la palabra de contexto y torcer su significado es típica, escuchen, del judaísmo rabínico, de tratar las escrituras. Este modo de ocultar no es interpretación. Fíjate, este modo de actuar no es una interpretación, esto es sino una creación. Ellos crean nuevas ideas de los textos. Usan citas al azar para crear el nuevo significado que no emana naturalmente de la palabra escrita. Pero otra cosa que hacen los rabinos es santificar la tradición de los hombres. Esa es otra iniquidad que ellos hacen, santificar tradiciones de los hombres. Los rabinos creen, escuchen, que si algo se practica en toda la comunidad judía durante un largo periodo de tiempo, entonces es una mitnah o costumbre, pero se convierte en obligación para la comunidad. Este principio se convierte en la máxima rabínica, mitnah Israel Torah Hin. Una costumbre de Israel es una ley. Y en realidad lo que traduce literalmente, una costumbre de Israel es Torah. ¿Vieron qué hacen? Coger la costumbre y santificarla. Y después decir que hay que hacerlo así porque es la costumbre. Les voy a poner un ejemplo clásico que hacen ellos y que se practica mucho en la Kabbalah y hay que tener mucho cuidado, ustedes que me escuchan. Un ejemplo de que hacen los rabinos que no es Torah y va en contra y se lo voy a demostrar es ir a las tumbas a orar en ellas. Es una costumbre del judaísmo ir a la tumba de los sadiquín a orar en ella. Y esto está en la halajá. Sin embargo, en la halajá, ellos saben que la halajá dice que no se puede hacer, pero dice, por un lado, la Torá nos ordena no rogar a los muertos. ¿Vieron? Ellos lo tienen claro. Esto es enumerado en las abominaciones que eran comunes a los antiguos habitantes de Canaán, antes de que nosotros lo habitáramos. Es decir, la Torá nos ordena no ir a las tumbas porque eso lo hacían los paganos. Dice, y al mismo tiempo en Alajá nos dice que hay una antigua y popular costumbre de visitar la tumba de los justos y orar en ella. Ahora, ¿cuán antigua es esta costumbre? Dice la Alajá. La Torá nos cuenta, escuchen lo que dice, la Torá nos cuenta que Caleb, uno de los 12 espías que Moshe envió a la tierra de Canaán, hizo un desvío a la ciudad de Hebrón. Eso lo dice la Torá. Ahora, ¿qué tenía que hacer en la ciudad de Hebrón? Ahora, el Talmud dice, en el tratado Sota 43b, así que lo tienen los buques, Sota 43b, dice el Talmud, que Caleb quería rezar en la tumba del patriarca Abraham, Sara e Isaac, Rica, Jacob y Lea, que allí estaban enterrados, y que pidió compasión por su alma y ser salvado de las decisiones negativas de los otros espías. Es decir, que la Torá dice que él fue a Hebrón, pero no dice la Torá que fue a hacer. El Talmud dice que él fue a robar en las tumbas. ¿Vieron lo que está diciendo? El Talmud nos dice, escuchen, que en los días de ayuno, es lo que dice el Talmud, que en los días de ayuno es propicio visitar el cementerio. Eso lo dice el Talmud en el tratado Tanait 16a. Dice que hay que ir a la tumba en los días de... Eso dice el Talmud, no la Torá. Ahora, ¿por qué? Como todas las enseñanzas del Talmud, hay dos opiniones para ello. Dice el Talmud. Una simple es para recordar nuestra propia mortalidad. La visión de una tumba nos hace reflexionar sobre nuestra limitada existencia y sirve para despertar al que está insatisfecho y demasiado seguro de sí mismo. Esa es la primera. La segunda razón es para pedir a las almas de los justos, escuchen, enterrados en ese lugar, para que intercedan por nosotros. Es decir, usar a los muertos como mediadores. Eso lo enseña el Talmud y lo enseñan también los cabalistas. Tengan cuidado de eso. ¿Y saben lo que dice el Zohar? Incluso el Zohar apoya esa idea, que el Zohar es una obra cabalista también. El Zohar dice, si no fuera por la influencia de las almas que residen en el más allá, nuestro mundo no duraría un momento. Es decir, que apoya esa idea que va en contra de la Torá. Entonces, ¿qué les quiero decir? Convertir costumbres en Torá, no importa cuán antigua sea, es una violación de la propia Torá. Y yo me pregunto, ¿qué parte no entienden de eso? Que la Torá prohíbe ir a las tumbas. Sin embargo, el judaísmo va. Y le voy a mencionar algunos textos en la Torá que lo prohíbe. Por ejemplo, usted va a Devarim 18:11 y dice, no se ha hallado en ti ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Vieron? Eso está en Devarim 18:11. Si usted va a Devarim 26:13, dice, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Dice Devarim 26:14, no he comido de ellos,
en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. No he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de mi Creador, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Es decir, no le he ofrecido a los muertos ni rezo ni nada, porque obedezco al Creador. Y si va al libro de Vallicrá, Levítico 20:26, dice así, escuchen, Levítico 20:26-27, muy importante, este texto dice, habéis pues de serme Kadosh, porque yo soy Kadosh, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Se empieza diciéndote, ustedes sean Kadosh, como yo soy Kadosh, y sigue el 27, el hombre o la mujer que invocar espíritu de muerto o se entregara a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es decir, nos está diciendo que tenemos que ser Kadosh, y una de las cosas para ser Kadosh es no invocar muertos, porque eso te descalifica y trae una pena con ello. Dice, el hombre o la mujer, hombre o mujer, que invoque espíritu de muerto o se entrega a la adivinación, tiene que morir, apedreado y su sangre será sobre él. Entonces dice, no consultar a los muertos. ¿Qué parte no se entiende? Se da cuenta como en el Talmud, en el Midrash, en la Mishnah, en la Gemara, y aún aparece en el Zohar, decretos rabínicos que contradicen la Torá. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿La Torá o a estos libros que son de autoridad rabínica? Otra iniquidad que cometen los rabinos es crear leyes artificiales y leyes que no existen. Leyes que no existen y la promulgan, como digo yo, descaradamente. Estas leyes rabínicas inventadas se llaman takanot, que son promulgaciones o reformas. O también la llaman mandamientos de nuestros rabinos, es decir, mitzvot de Rabanán. El clásico ejemplo de un takanot es el lavado de las manos, que es una ley promulgada por los rabinos. Es decir, tú no vas a encontrar eso en la Torá. ¿A causa de qué los rabinos promulgan esta ley? ¿Y por qué el Creador ordenó que obedeciéramos a los rabinos? Según ellos, entonces tenemos que cumplir lo que los rabinos dicen porque eso es Torá oral. Es decir, ellos hacen esta oración inventada que no aparece en la Torá. Bendito sea el Creador del universo, que nos ha santificado con su mandamiento y nos ha ordenado el lavamiento de las manos. Esta bendición es una fabricación y añadidura de la tradición rabínica. Eso lo fabricaron y lo inventaron los rabinos. Eso no existe en la Torá. Más bien la Torá lo que dice es, de Darín 4:2, dice, no añadan nada a lo que yo les mando, ni quiten nada, sino observen los mandamientos del Creador su Eloa que yo les mando. Es decir, que la Torá manda no inventar leyes, sino a cumplir las que ya están. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que los rabinos mantienen ocupada a la nación con sus leyes inventadas, mientras la nación se está olvidando de la Torá. ¿Ven? Hoy, fíjense, hoy, para que tengan un dato, el Israel de hoy no es el Israel de la Torá. En Israel hoy, para que se asusten si quieren, el 90% de los judíos o de los israelitas son seculares, lo que significa que no viven conforme a la Torá, el 90%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son 10% que están allí y muchos de ellos que guardan en tradición no guardan la Torá. Si usted le pregunta, por ejemplo, a un israelí promedio, secular, ¿por qué se ha apartado de la Torá? ¿Por qué no vive conforme a la Torá? 9 de cada 10 encuestados dicen que ser religioso es demasiado difícil y que de ningún modo es lo que el Creador quiere. Si le pido un ejemplo a uno de estos 9 o 10 que tú entrevistas, le dirá que los rabinos piden 1001 cosas y la requieren de ellos sin ninguna base sólida en la Torá. Entonces estos seculares no son tan tontos y saben que las leyes rabínicas ortodoxas no son de la Torá, son de los hombres. Para concluir, les digo que exigiendo estos mandamientos artificiales, los rabinos están conduciendo al pueblo de Israel cada vez más lejos de la Torá. Es decir, que si las personas hoy en Israel se han alejado de la Torá, no es por la Torá en sí, es por las invenciones y fabricaciones de los rabinos que le hacen la vida insoportable con todas estas leyes artificiales que han inventado, con todo este Talmud que ellos han inventado que no tiene que ver con la Torá. Entonces, la Torá te va liberando, la Torá no te puede ir atando. La Torá es para liberarte del paganismo, no para que inventes leyes y te vuelvas al paganismo. Entonces, en resumen, te resumo nuevamente que el Talmud es la compilación de la Mishnah, la Gemara y el Midrash. Eso es el Talmud, que son la tradición oral puesta por escrito. La llaman Talmud, existen dos Talmud,
el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Que el Talmud de Jerusalén no es de Jerusalén, es de Tiberia, pero para tener más autoridad le llamaron de Jerusalén. Pero ese Talmud casi no se usa. El Talmud que se usa es el Talmud de Babilonia. Cuando los judíos dicen, según el Talmud, sin especificar, están diciendo el Talmud de Babilonia, no el Talmud de Jerusalén. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, sin ese Talmud, ellos no tienen ninguna autoridad. Una pregunta que yo siempre me hago es ¿por qué le llaman Talmud de Babilonia? Porque ese Talmud, esa Mishnah, se empezó a escribir en el siglo de nuestra era por Judá al-Nasir. Y Babilonia, ya en el año 166, antes de nuestra era, no existía como ciudad. Si ellos dicen que esa Torah se le dio a Moisés en el Sinaí, esa Torah oral, ¿por qué la llaman el Talmud de Babilonia? Otros dicen que fue porque los sabios hablaron en Babilonia. Eso es la recopilación de los sabios de Babilonia. Entonces, una u otra, porque no se escribió en Babilonia, se recopiló por Judá al-Nasir en el siglo II. Así que hay que ver de dónde viene todo eso. Entonces, todas esas fabricaciones e invenciones son las que están apartando al pueblo de la Torah. El pueblo está preocupado por hacer Netiyadai, por hacer un montón de cosas que no es Torah y están perdiendo la Torah en sí. Nosotros, por eso nos llamamos guardianes de la Torah. Estamos restaurando la Torah Shevitá, la Torah escrita, no la Torah oral. ¿Se entiende? La Torah oral es invención rabínica y es donde los rabinos tienen su autoridad. Si usted le quita a los rabinos la Torah oral, se le cae su rabinato y se le cae el judaísmo, que es ahí donde se apoya el judaísmo. La Torah oral es la vaca sagrada del judaísmo, el pilar que sostiene todo el judaísmo. Si usted le remueve la Torah oral, se le cae toda su invención. Así que hasta aquí espero que hayan entendido, sepan qué cosa es el Talmud, lo que me han preguntado, y que la autoridad del Talmud es autoridad rabínica, no es autoridad del Creador. Lo que es autoridad del Creador es la Torah escrita, los 5 libros que están puestos en el arca del pacto como un testigo contra ti. Es decir, que el día de la venganza no se te va a requerir y te va a pedir cuentas por la Torah oral, que es una invención de hombres, pero sí se te va a pedir cuentas por la Torah escrita que el Creador mismo consagró y puso en el arca. Así que la Torah escrita tiene la autoridad y el sello del Creador de los cielos y la tierra, mientras que la Torah oral tiene el sello del judaísmo rabínico. Entonces usted escoja seguir al Creador de la Torah escrita o seguir a los hombres a través de la Torah oral. Esa es su decisión. El Kadosh Baruj Hu le bendiga y tome usted la mejor decisión. El Kadosh Baruj Hu le bendiga a toda la comunidad internacional y a todos los que nos escuchan hoy. Espero su pregunta y sus dudas, así que me escribe y declararé según me sea posible. Kadosh Baruj Hu bendiga a todo el pueblo del Ángel Israel disperso en las naciones. Amén.